Bueno, este es el final que tomaron en febrero de 2022. Vamos a hacer el 1. Nos dan una función, si f de x es que está un poquito factoreado y un poquito no. Entonces el conjunto de negatividad de f es, bien, el conjunto de negatividad es donde la función es menor que 0. Entonces yo tengo x más 5 por 100 menos 4x cuadrado. Y esto necesito que sea negativo. Entonces, vamos a ver, esto nos conviene ver, hay dos maneras. O hacemos que para que esto dé negativo, esto tiene que ser positivo y esto negativo, o esto negativo y esto positivo, o hacerlo por función, que es mucho más rápido. Entonces, primero vamos a factorear esta parte. Yo tengo 100, vamos a buscar las raíces y lo vamos a factorear. Lo voy a escribir como con la x cuadrada delante. Menos x cuadrado más 100. Esto lo igualo a 0. Entonces tengo menos 4x cuadrado igual a menos 100. X cuadrado igual a menos 100 dividido en menos 4, que es 25. Y el módulo de x es la raíz de 25, que es 5. Es decir, que tengo menos 5 y 5 son las raíces. Cuando yo lo factoreo, acuérdense que esto es a por x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz. Tengo que poner a. Entonces, vamos ahora a escribir este ejercicio. Tengo a escribir esta función. X más 5 por a es menos 4 por x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz. Es lo mismo en el orden en el que lo ponga. Cuando yo miro, esto es f de x, ¿sí? Esto es f de x. Cuando yo las miro, esta está repetida. Entonces la vamos a ordenar un cachito. Voy a poner el menos 4 adelante, así ni siquiera le tengo que poner el paréntesis. Acá tengo x más 5 al cuadrado por x menos 5. ¿Sí? Esta, como está repetida, la pongo al cuadrado. Quiere decir que si yo voy a hacer un mínimo dibujito de esto, tengo un menos 5 y un 5. En menos 5, la raíz es de orden par, entonces acá va a rebotar. Y acá es de orden impar, así que atraviesa. Busco un punto cualquiera para ver cómo viene el dibujo. Yo sé que el dibujo o es así, chun, rebota y atraviesa, bueno, atraviesa en 5, o es así, rebota acá y atraviesa en 5. Y entonces, como yo lo que necesito es saber en qué parte de abajo está, le voy a dar un valor. Siempre me conviene, si no lo uso, dar valor x0. Si x es 0, el menos 4 va a seguir siendo negativo por naturaleza. Esto siempre va a ser positivo porque está elevado al cuadrado. Y en realidad este me da el signo, porque si x es 0, este me queda negativo también. Menos por menos más quiere decir que en 0 la función está arriba. No me importa dónde, la puse en cualquier lado, ¿sí? Está arriba, ahí atraviesa y acá rebota. Entonces, ¿dónde la función es menor que 0? Acá. Desde 5, excluido, porque en 5 es 0, a más infinito. Y esa es la primera respuesta, que es de 5 a más infinito. Primera respuesta. Vamos con la 2. Bueno, la 2 me dan una función que es una recta y un punto. Y tengo que marcar todos los puntos de esa recta
que están a distancia raíz de 58 de este punto que me dieron. ¿Sí? No me pide que lo haga, pero yo tengo una recta que es x menos 5, es decir, pasa por menos 5 y de ahí hace 1, 1. Chucky, tengo esa recta y tengo un punto que es el 3 de x, 2 de y. Puntito, puntito, para que vean de qué se trata. Y entonces me pide los puntos que están a distancia raíz de 58, que no sé cuánto será, pero va a haber un punto ahí, raíz de 58, y va a haber otro punto por acá, raíz de 58. ¿Sí? No sé bien cómo es el dibujito, pero eso es lo que me están pidiendo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Por Pitágoras. ¿Sí? La distancia al cuadrado es la diferencia en x al cuadrado más la diferencia en y al cuadrado. ¿Sí? Hipotenusa al cuadrado igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Bien, entonces, la distancia es raíz de 58. Raíz de 58 al cuadrado, los puntos que yo voy a comparar son el punto 3, 2 y el otro punto no lo tengo exactamente, pero tengo que si x es x, y es x menos 5, porque pertenece a esa recta. Entonces, delta x al cuadrado, la diferencia en x va a ser x menos 3 al cuadrado, y delta y al cuadrado es x menos 5 menos 2. X menos 5 menos 2 al cuadrado. Es lo mismo si pongo este punto de este lado y el otro del otro, es exactamente lo mismo. Raíz de 58 al cuadrado es 58. Y esto me quedaría x menos 3 al cuadrado más x menos 7 al cuadrado, ¿sí? 5 menos 2. Ojo, acá esto es un binomio al cuadrado, el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y acá me pasa lo mismo. El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. 58 es igual a x cuadrado más x cuadrado son 2x cuadrado. Menos 6x, me comí una x acá. Menos 6x menos 14x son menos 20x. Y 9 y 49 son 58. Con lo cual 58 se me va con 58 y me queda que 2x cuadrado menos 20x es igual a 0. Puedo sacar factor común 2x. Y entonces acá me queda una x y acá me queda menos 10. Con lo cual, para que esto sea 0, tengo dos posibilidades. Una, que x sea 0 y la otra, que x sea 10. Ya tengo los dos puntos, las dos abscisas de los puntos. Ahora voy a buscar las ordenadas. Para eso uso la función que me dieron, x menos 5. Si x es 0, 0 menos 5 es menos 5. Y si x es 10, 10 menos 5 es 5. Entonces, los dos puntos son 0 menos 5 y 10, 5, que es ese de ahí. 0 menos 5 y 10, 5. Listo, es decir que los puntos son 0 de x menos 5, era el punto que estaba ahí, y 10 de x y 5 de y. Ese va a ser el otro punto. Vamos con el 3. Bien, en el 3 me dan una función homográfica y me dice que P es el punto en el que el gráfico de la función homográfica corta el eje x, ¿sí? Corta el eje x cuando y es 0, es decir, cuando la función es 0. Vamos a ver cuál es el punto en el que f de x se hace 0.
f de x es x menos 4 sobre 5x más 2. El dominio de f de x lo pongo porque tengo una homográfica y entonces no me quiero equivocar. Es los reales menos el menos 2 quintos. ¿Sí? Si yo multiplico, hago 5x más 2 igual a 0, 5x es menos 2, entonces x es menos 2 quintos. Ese es el punto que excluyo. Entonces, ahí ya tengo el dominio. Cuando esta función se hace 0, mientras no toque este punto, puedo igualar esto a 0, con lo cual todo esto va a pasar multiplicando ahí, que lo puedo hacer porque ya excluí el punto problemático del dominio, y entonces me queda que x menos 4 es 0, con lo cual x es 4. Quiere decir que el otro punto, el punto P, es 4 de x, y si es 4 de x es 0 de y, porque de ahí pasábamos, ¿no? Entonces, lo que me está pidiendo es cuál es la recta que pasa por 4 de x, 0 de y por 0 de x y menos 2 de y. Es fácil mirarla la recta directamente y decirlo. Una recta es mx más b. B es la ordenada al origen y es menos 2. Entonces B va a ser menos 2. La pendiente es positiva porque la estoy viendo. Además que la pendiente es positiva. Y acuérdense que la pendiente siempre es la variación de y sobre la variación de x. Entonces, en y tengo 2 lugares y en x tengo 4 lugares. Entonces, la pendiente va a ser 2 sobre 4, que es 1/2. Y positiva. Entonces, y es igual a 1/2 de x más b. Puedo hacer la pendiente como y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Sí, claro que sí. Es exactamente lo mismo. Uno de los puntos es este y el otro punto es 0 menos 2. Y entonces delta i, la parte de arriba sería menos 2 menos 0, que quedaría menos 2, y la otra sería 0, la parte de abajo sería 0 menos 4 y quedaría menos 2 sobre menos 4, que es 1/2. Igual. Así que esta es la respuesta correcta. Entonces vengo acá y busco 1/2 de x más b, puse en vez de 1/2 de x menos 2. ¿Sí? Menos 2 habíamos dicho que era la ordenada al origen. Entonces, 1/2 de x menos 2 es ese punto. Bueno, en la 4 me dan f de x es 1 sobre x más 4 y g de x es x más 4 sobre 2. Y me piden f compuesta con g. Entonces tengo que tomar f y dentro de f tengo que poner g. F es 1 arriba. Acá viene la x. En vez de x yo pongo x más 4 dividido 2, que es g. Y le sumo 4, porque sigue la función f de x. Y ahora lo voy arreglando el tema. Acá voy a sacar denominador común 2 y entonces me va a quedar x más 4 más 2 por 4, 8. ¿Sí? Si yo simplifico esto me vuelve a quedar el 4 que tenía. Entonces acá me queda 1 sobre 4 más 12 sobre 2. Este 2 pasa para arriba porque estoy dividiendo el divisor. Entonces este me queda arriba y abajo x, no 4. Espera, puse 4 en lugar de x. Estoy un poco distraído. X más 12. Y entonces acá abajo me queda x más 12. Y esa
es f compuesta con g. En el 5 me pide que el conjunto A, que es 8 menos 2x sobre 9 más x al cuadrado, sea menor que 0. Me dice que el conjunto es S y cuál es el intervalo que hace que este conjunto sea A, sea menor que 0, que esta función sea menor que 0. Me compliqué sola. Entonces, vamos a ver, para que algo sea menor que 0, me tiene que quedar positivo arriba y negativo abajo, o al revés. Pero si miro, lo de abajo siempre va a ser positivo, porque es un cuadrado y al cuadrado le estoy sumando un positivo. Entonces, si el de abajo siempre va a ser positivo, la única posibilidad que tengo es que lo de arriba sea negativo. Entonces yo necesito que 8 menos 2x sea negativo. Voy a poner acá abajo el dominio, porque tengo una función racional, que en este caso el dominio es los reales. No voy a tener ningún problema. Lo aclaro porque siempre les digo que cuando tienen una función racional hagan el dominio. El dominio es los reales, porque como está elevado al cuadrado nunca va a ser 0 lo de acá abajo. Bien, entonces 8 menor que 2x, paso las x para aquel lado, y entonces 8 dividido 2 es 4. Las x tienen que ser mayores que 4. Mayores que 4, no mayores e iguales. Entonces las x son de 4 a más infinito. Y ese es el resultado. Lo puedo probar con cualquier número. Por ejemplo, si x es 10, yo voy a tener 8 menos 2 por 10, 20, sobre 9 más 100, 10 al cuadrado. Esto me va a quedar menos 12 sobre 109, que no me interesa el valor, pero ven que es menor que 0, ¿sí? Esto no es necesario hacerlo, pero a veces ayuda. Y entonces la respuesta correcta es de 4 a más infinito. Bueno, acá tengo que ver el dominio de una función que tiene una raíz por un lado y es un logaritmo de algo por el otro. Por ser la raíz de esto, yo tengo que pedir que lo que está acá adentro, logaritmo de 50 menos x cuadrado, sea mayor o igual a 0. ¿Sí? Raíz de 0 existe, así que lo que no existe es raíz de un número negativo. Entonces, tengo que pedir que 50 menos x cuadrado sea mayor o igual que e a la 0, que es 1. Está bien, aplico la definición de logaritmo. Logaritmo base, el chiquitito se hace el forzudo, levanta del otro lado, ¿sí? Logaritmo base a de b es igual a c, ¿sí? Este se hace el forzudo y levanta s. Y entonces me queda a la c. Quiere decir, e a la 0 es 1, esto tiene que ser mayor o igual a 1. Con lo cual, menos x cuadrado va a ser mayor o igual a 1 menos 50. X cuadrado va a ser, paso el menos para el otro lado, me da vuelta el signo. Menor o igual que menos 49 dividido menos 1, me queda 49. Y entonces el módulo de x tiene que ser menor o igual a 7. Con lo cual, ahí tengo el menos 7, acá tengo el 7 y me sirven todos los que están adentro. Bien, ahora vengo por el otro lado. Tengo que cumplir las dos cosas, me tienen que pasar las dos cosas. La otra es que lo que está acá adentro, que es
50 menos x cuadrado sea mayor que 0. Porque si es menor que 0 o 0, no existe el logaritmo. Entonces, necesito que menos x cuadrado sea mayor que menos 50, x cuadrado sea menor que 50, y entonces el módulo de x sea menor que la raíz de 50. La raíz de 50 es más o menos, raíz de 50 es aproximadamente 7,071. Quiere decir que está por acá afuera, ¿sí? Ahí está raíz de 50 y acá está menos raíz de 50. Entonces, en este caso me sirven los x que están con paréntesis. Esperen un cachito. Con paréntesis ahí. Los x que están acá adentro. Quiere decir que son los x que están entre menos 7, 7, incluido el 7, porque está incluido para el negro y además está atravesado por el magenta que puse. Entonces la respuesta es menos 7, 7 con corchetes. ¿Sí? Si yo, la manera fácil de ver esto es, si yo pongo 7, hago la raíz del logaritmo de 50 menos 7 al cuadrado, que es 49, me queda 1. Y esto me da 0. Y la raíz de 0 existe. Entonces, lo mismo me pasa con el menos 7. Entonces, respuesta esa. Bueno, a ver, en la 7 me dan una función trigonométrica, sí, una función coseno, que la función coseno es así, y vamos a ver qué amplitud tiene. Vamos a ordenarla, vamos a ponerla menos 5 medios coseno de 3x más 9 medios. Esta es la amplitud, es decir, que estaría entre, a ver si puedo correr, a ver, voy a correr un cachito esto para que me quede espacio. Ahí. Esto estaría entre 5 medios y menos 5 medios, ¿sí? De altura tendría 5 medios y los máximos estarían 5 medios, y en menos 5 medios tendría los mínimos, ¿sí? En realidad esta es menos 5 medios, es decir que va a ser al revés, va a ser así, pero es lo mismo. La altura va a estar ahí y los mínimos van a estar acá, pero tiene un corrimiento en y, es decir, esto es más 9 medios más 9 medios. Entonces, vamos a hacer estas cuentas. Me queda 5 medios más 9 medios son 14 medios, y 14 medios es 7. Va a tener los máximos en 7. Y menos 5 medios más 9 medios son 4 medios. Y eso es 2. Va a tener los mínimos en 2. Entonces, esta función va a fluctuar entre 2 y 7. Con corchete, porque ahí va a tener el mínimo, máximo, y ahí va a tener el mínimo. Estos pertenecen a la función. Entonces, entre 2 y 7 es la respuesta correcta. Bueno, en este me piden una primitiva de x coseno de 3x menos seno de 3x. Todo eso con respecto a x. Lo voy a separar en dos. Voy a tener por un lado x coseno de 3x de x,
y por el otro lado seno de 3x de x. Bien, esta última es directa y esta la vamos a hacer por partes. Vamos a empezar por partes. Esta va a ser la función que voy a derivar y esta va a ser la función que supuestamente ya derivé. Entonces vamos a poner acá que f es x y entonces cuando la derivo es 1. Acuérdense que si tengo la función identidad que es y igual x, siempre me conviene derivar esa porque me queda 1. Y después g y g' es coseno de 3x. Quiere decir que si yo hago la primitiva de coseno de 3x, para ponerla acá, me va a quedar, a ver, vamos a ver, seno de 3x sobre 3, ¿sí? La derivada del seno es el coseno, entonces está bien de signo, y de manera tal que si yo integro esto, yo tengo 1/3 seno de, si yo derivo, no integro, estoy haciendo la función inversa, si yo derivo 1/3 seno de 3x, si yo derivo eso, me tiene que quedar coseno de 3x. El 1/3 lo dejo, de seno es coseno, y por regla de la cadena tengo que multiplicar por 3. Este se me va con este y me queda coseno de 3x, ¿sí? Por eso es que se divide por la constante que está multiplicando. Bien, entonces, una vez que tengo esto, bien, entonces, vamos a resolver esta. FG, tengo que poner acá, F por seno de 3x sobre 3 menos la integral de las que no estaban usadas, que eran esta y esta, entonces me quedaría seno de 3x sobre 3, o le pongo 1/3 acá, de x, menos, y ahora sigo con esta, seno de 3x de x. Estas dos integrales son iguales, entonces las puedo sumar. Voy a ordenar un cachito acá y que me quede 1/3 de x seno de 3x, y acá tengo menos 1/3 menos 1/3 menos 1 es menos 4/3, menos 4/3 integral de seno de 3x de x. Ahora me queda 1/3 x seno de 3x. La integral o la primitiva del seno es menos coseno, porque de coseno es menos seno. Entonces acá me queda un positivo 4/3 coseno de 3x sobre 3, por el mismo motivo que explicamos antes ahí, más c. Quiere decir que acá me quedaría 1/3 de x por seno de 3x más 3 por 3, 9, 4 novenos por el coseno de 3x más c. Esta es la familia de primitivas. Ahora cuando la busco, veo que, a ver, 1/3 x seno de 3x, 1/3 x seno de 3x está en el primero, pero negativo, no me sirve. 1/3 coseno no me sirve. 1/3 x seno de 3x está acá, más 4 novenos, son los dos positivos, coseno de 3x más 9. Hasta ahora va ganando esta.
Acá está menos 4 novenos, negativo no es, me queda positivo. X cuadrado, esto es un disparate, X cuadrado es un disparate y listo, este es el correcto. Entonces el correcto es 4 novenos coseno de 3x más 1/3 x seno de 3x con más 9 como constante. Bueno, en el 9 me pide todos los valores tales que la recta tangente al gráfico a la función logaritmo de x cuadrado menos 6 en los puntos x sub 0, f de x sub 0 es paralela a la recta y igual 2x más 7. Entonces, lo primero que voy a hacer es que como la función es la función logaritmo, es hacer el dominio de la función. Dominio de f de x es, yo necesito que x cuadrado, le voy a sacar el paréntesis, necesito que x cuadrado menos 6 sea positivo, sea mayor que 0. Entonces, x cuadrado tiene que ser mayor que 6, el módulo de x tiene que ser mayor que la raíz de 6. Es decir que acá tengo menos raíz de 6, ahí tengo más raíz de 6 y el módulo tiene que ser mayor que esto. ¿Estamos? Raíz de 6 es 2,45 más o menos, entonces tiene que ser mayor que 2,45 y menor que menos 2,45 para que me sirva, para que pertenezca al dominio de la función. Ahora bien, yo necesito todos los puntos, todos los valores de x sub 0 tales que la recta tangente al gráfico tenga pendiente 2, ¿sí? Porque necesitan ser paralelas a esta recta. Entonces, la pendiente yo la encuentro sacando la primera derivada. Entonces, derivo la función del logaritmo es x cuadrado menos 6 y ahora por regla de la cadena tengo que derivar lo que está dentro, el x cuadrado. Quiere decir que f' es 2x sobre x cuadrado menos 6. Necesito que la pendiente sea 2, es decir que 2x sobre x cuadrado menos 6 sea igual a 2. Con lo cual 2x va a ser igual a, paso todo esto multiplicando ahí, entonces me queda 2 por x cuadrado menos 6, 2x es igual a 2x cuadrado menos 12, y acá me queda que 2x cuadrado menos 2x menos 12 es igual a 0. Lo puedo dividir todo por 2 para que me queden números más chiquitos, y entonces que me quede x cuadrado menos x menos 6 igual a 0. Vamos a sacar cuáles son los números, los x sub 0 que hacen que esto me dé 2. Entonces, menos b, primero vamos a poner acá, menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por 6, 24 sobre 2a. Esto es 1 más menos 5 sobre 2. Quiere decir que uno es 6 sobre 2, 3, y el otro es menos 4 sobre 2, menos 2. Estos dos puntos hacen que la recta sea paralela a esto. Pero ahora lo que tengo que ver es si esos dos puntos pertenecen, son x sub 0, es decir, pertenecen, los puedo poner adentro de la función y me van a dar un f de x sub 0. Para eso tienen que pertenecer al dominio. El 3 está por ahí, bien por él, pertenece al dominio, pero el menos 2 está por acá.
el menos 2 no pertenece al dominio de la función. Entonces el menos 2 no lo puedo usar, con lo cual el único x sub 0 es el 3. Bueno, en el 10 me piden los... Perdón, pero me ladraron los perros. Los intervalos de decrecimiento de la función y me da una función f de x igual x sobre 3, un tercio de x, más 3 sobre x, 3 por x a la menos 1, más 5. ¿Sí? La copié de manera tal que sea fácil de derivar, porque como me pide intervalos de decrecimiento, acuérdense que en los intervalos de decrecimiento la derivada primera es menor que 0. Entonces necesito derivar esta función. Vamos a derivar la función. De un tercio de x me queda un tercio. Más el 3 me queda x a la menos 1 bajo el menos 1 y le resto 1 más 5. Entonces esto me quedaría un tercio menos 3x, 3 sobre 3, pero un tercio menos 3 sobre x al cuadrado más, no, 5 no, el 5 se fue, chau 5, estoy haciendo macana, el 5 cuando derivo es una constante, así que se fue, y me queda esto. Entonces un tercio menos 3 sobre x cuadrado. Necesito que esto sea menor que 0. Entonces me desconcentraron los perros. Saco denominador común. 3x cuadrado. Acá arriba ya tengo el 3, así que me queda el x cuadrado. Menos, y acá tengo el x cuadrado, me queda el 3 por 3, 9. Necesito que esto sea menor que 0. La parte de abajo, como siempre miramos, es positiva. Y acá lo que veo, primero que todo, es que esta función tiene una x abajo. Entonces voy a poner que el dominio de la función es los reales menos el 0. Tengo que excluir el 0 de la función. Como el 0 está excluido, acá esto siempre me va a dar positivo, lo de acá abajo. Y para que algo sea negativo, tiene que ser positivo sobre negativo o negativo sobre positivo. Como este siempre va a ser positivo, el de arriba tiene que ser negativo. Entonces yo necesito que x al cuadrado menos 9 sea negativo. X al cuadrado tiene que ser menor que 9. Y el módulo de x entonces tiene que ser menor que la raíz de 9, que es 3. Con lo cual yo tengo el menos 3, tengo el 3 y los x, el módulo tiene que ser más chiquitito. Entonces van a estar entre menos 3 y 3. Pero tengo el 0 que está en el medio excluido del dominio. Es decir, ahí en 0 yo tengo un agujerito. Entonces voy a tener separado desde menos 3 hasta 0 unión o i, como lo quieran poner, de 0 a 3. Con paréntesis porque el 3 no entra y el 0 está excluido. Entonces ese es el intervalo que hace que la función sea decrezca, ¿sí? Bueno, el 11. Si la derivada de una función es 3x cuadrado más x por e a la x y la función en el punto 0 es 5, entonces ¿cuánto vale la función en el punto 1?
Para sacar la función en el punto 1 tengo que encontrar la función. Para encontrar la función tengo que hacer la integral o la primitiva de esta función. Y esa primitiva me va a dar la familia de las primitivas, es decir, que me va a quedar con un c, con una constante, que voy a averiguar cuál es usando ese punto. Entonces, vamos a hacer la primitiva de 3x cuadrado más x por e a la x de x. La voy a dividir en dos primitivas, ya que tiene el más, y entonces me va a quedar el 3 lo saco para afuera, x cuadrado. Esa es la primera, que es directa. Y la segunda es x por e a la x, que la vamos a hacer por partes. Entonces, esto me va a quedar. La primera, 3. Al 2 le sumo 1 y lo divido por el mismo número. Más, vamos con la segunda. Tengo una identidad, es decir, esa va a ser la que voy a usar para derivar y la otra es la que voy a usar como derivada. Entonces voy a decir que si f es x, entonces su derivada es 1. ¿Y cuánto vale g? Si g' es e a la x. La integral de e a la x es e a la x también, así que facilongo este. Entonces, acá vamos a empezar con la fórmula fg, que es x por e a la x menos la integral de lo que no tenía, que era f' g, que acá solamente me va a quedar e a la x, pues me queda 1 por e a la x. Quiere decir que este se me va con este, me queda x cubo más x por e a la x menos e a la x, que es la integral de eso, más una constante, ¿sí? Esta sería la familia de primitivas. Entonces, la familia de primitivas de x me dice que si x es 0, esta me da 5. Quiere decir que 0 al cubo más 0 por e a la x menos e a la 0 más c es 5. Entonces c es 5 más 1, 6. Quiere decir que f de x entonces es x al cubo más x por e a la x menos e a la x más 6. F de 1 entonces es 1 al cubo más 1 por e a la x, e a la 1, que es e. 1 por e a la 1, que es e, menos e a la 1, que es e, más 6. Este se va con este y me queda 1 más 6, 7. Y ese es el resultado, 7. Bueno, a ver, el 12 me pide la integral de 0 a 12 de 2 sobre la raíz de x más 4 de x. Como tengo la x abajo, primero voy a hacer el dominio para ver si está cortada en el medio entre 0 y 12 o no. Yo necesito que raíz de x más 4 sea distinto de 0. Es decir que x tiene que ser distinto de menos 4. Pero además necesito que x más 4 sea mayor que 0. En realidad, o igual a 0 lo podría haber sacado de una. Mayor que 0 también. Sí, en realidad si ponía mayor o igual que 0 ya estaba bancado esto. Entonces necesito
que x sea mayor o igual que menos 4. Quiere decir que tengo el menos 4 acá y los posibles no pueden ser menos 4, ahí está, porque con menos 4 se hace 0. Entonces, espera que pongo mayor ahí. ¿Los estoy confundiendo? Mayor que 0, x mayor que menos 4, ¿sí? Tiene que ser positivo acá porque está dentro de una raíz. Y tiene que ser distinto de 0 porque está en un denominador. Entonces, las x tienen que ser mayores que 4 y distintas de menos 4. Bien, como me pide la integral entre 0 y 12 y el 0 está acá y el 12 está acá, los dos pertenecen al intervalo, así que no voy a tener ningún problema de dominio, está todo perfecto. Listo, me saqué un peso de encima. Ahora voy a hacer primero la primitiva de 2 por subo el x más 4 a la menos 1/2. ¿Sí? El 1/2 es la raíz y el menos es porque estaba abajo de x. Entonces acá me queda 2 primitiva de x más 4 a la menos 1/2. Perfecto. Entonces, ahora el 2 lo dejo como está. A x más 4 a menos 1/2 le voy a sumar 1, me va a quedar x más 4 a la 1/2 y todo esto lo voy a dividir por ese mismo 1/2, con lo cual esto me va a quedar 4 por la raíz de x más 4. Y en este caso no necesito poner el c porque voy a integrar tengo una integral definida. Entonces, 4, voy a hacer un área, voy a calcular una área. Raíz de x más 4 entre 0 y 12. Vamos con Barrow. 4, el 4 lo puedo poner adentro o lo puedo poner afuera. Yo lo suelo poner adentro para que me quede bien clarito que estoy haciendo. Raíz de 12 más 4, que es 16, menos 4 raíz de 0 más 4, que es 4. Esto me queda 4 por raíz de 16, que es 4, menos 4 por 2, que es la raíz de 4. 4 por 4, 16, menos 4 por 2, 8, y esto me da 8. Y ese es el resultado del 12. Bueno, el 13 me dan una función f de x igual a x cubo por e a la 2x y me pide los extremos. Recordamos que los extremos son los puntos donde la primera derivada se hace 0. Posibles puntos donde la primera derivada se hace 0. Porque puede ser un punto de inflexión también. Entonces, vamos, o donde la derivada no existe, vamos a derivar esta función. F' de x es una multiplicación, así que vamos a usar la regla de la multiplicación para las derivadas. La derivada de la primera por la segunda sin derivar más la primera por la derivada de la segunda, e a la 2x por 2 por regla de la cadena. Entonces voy a borrar este mamarrachito de acá si no me molesta la vista. Entonces podemos sacar factor común. Siempre que podemos sacamos factor común acá, como para que nos quede una multiplicación que es más fácil de hacer 0. Entonces saco x cuadrado y e a la 2x, que va a multiplicar a, en el primer término me queda un 3 y en el segundo término me queda un 2 y una x. Entonces pido que esto sea 0. Para que esto sea 0, primero voy a marcar que esa es la función derivada, así
f' de x puedo usar cualquiera de estas dos, ¿sí? Una está factoreada y una tiene factor común y la otra no. Necesito que esto sea 0. Entonces, o esto es 0 o esto es 0. Para que lo primero sea 0, bueno, e a la 2x nunca se me va a hacer 0. Así que x tiene que ser 0. Ahí tengo un valor. Y el otro valor, para que esto sea 0, x tiene que ser igual a menos 3 medios. Vamos a verificar. 3 más 2x igual a 0. 3 es igual a 2x y entonces x es igual a menos 2x y entonces x es igual a menos 3 medios. Sí. Bien, entonces tengo dos valores y el dominio de esta función no me trae ningún problema. Es lo real, porque tengo una función cúbica y una función exponencial, que el dominio de los reales. Así que vamos a hacer cuadritos. F' necesito verla desde menos infinito a menos 3 medios, porque en menos 3 medios la derivada es 0. Desde menos 3 medios hasta 0, porque en 0 la derivada es 0. Y desde 0 hasta más infinito tengo dos únicos puntos en los que hace 0. Entonces, vamos con... Espera que borro esto ahora, porque voy a trabajar con esta f de acá, que me resulta más fácil. Busco un punto entre 0 y menos 3 medio, que es menos 1,5. Por ejemplo, x igual a menos 2. Entonces, si x es menos 2, acá tengo menos 2, esto me queda positivo. Esta parte siempre va a ser positiva, porque tengo un cuadrado y tengo, a ver si puedo sacar la flechita acá, un cuadrado y una exponencial que es positiva. Así que esto siempre va a ser positivo. Vamos con esta parte entonces. La que me va a dar el signo es esta parte. Si x es menos 2, tengo 3 menos 4 y entonces va a ser negativa. Quiere decir que esto baja. Entre menos 3 medios y 0, x igual a menos 1. Por ejemplo, tengo esa parte siempre positiva y acá tengo 3 menos 2, que es positiva, entonces crece. Y acá tengo un número entre 0 y más infinito, por ejemplo x1, esa parte siempre es positiva, y 3 más 2 son 5, que también es positiva, entonces crece. Con lo cual, acá tengo un mínimo, ¿sí? Porque venía decreciendo y crece, la función hace así, entonces tiene un mínimo. Tengo un mínimo local en x igual a menos 3 medios. Y acá no tengo ni un máximo ni un mínimo. Es muy probable que en ese punto haya un punto de inflexión. Para ver si hay un punto de inflexión, lo que tendría que hacer es volver a derivar esta función obteniendo la derivada segunda y ver si la derivada segunda en menos 1 es decreciente y en 1 es creciente, es decir, es cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba, cambió la concavidad, pero en el ejercicio no lo pide. Lo que nos pide son los extremos son máximos y mínimos. El punto de inflexión no es un extremo. Entonces, tiene un mínimo local en x igual menos 3 medios y no tiene máximo
porque no tiene otro punto crítico. Si el único punto crítico tiene este y ahí no hay ni un máximo ni un mínimo. Entonces tiene un mínimo local en x igual a menos 3 medios y no tiene máximo. Bueno, en el 14 me piden un área entre dos funciones. Una función f de x es 2x menos 1 por e a la x a la 4. No tiene ningún problema de dominio. Y tengo otra función que es 5x más 2 por e a la x a la 4, que tampoco tiene ningún problema de dominio. Y me pide que lo vea dentro del intervalo, que lo calcule dentro del intervalo menos 4, 4. Lo primero que voy a hacer es igualar estas dos funciones para encontrar en qué punto intersectan o en qué puntos. 2x menos 1 por e a la x a la cuarta es igual a 5x más 2 por e a la x a la cuarta. E a la x a la cuarta se puede ir con e a la x a la cuarta porque total nunca va a ser 0. Esa función siempre es positiva. Entonces me queda que 2x menos 1 es igual a 5x más 2. Paso las x para un lado y los números para el otro. De este lado me quedaría menos 1 menos 2 y del otro lado 5x menos 2x. Quiere decir que 3x igual a menos 3, x igual a menos 1. Entonces tienen un solo punto de encuentro que es menos 1 y que está dentro del intervalo que me dieron. Tengo menos 4, tengo menos 1 y tengo 4. Y me piden el área dentro de este intervalo. El 1 está adentro, se encuentran adentro. Entonces, lo que tengo que ver es quién es techo en ese intervalo y quién es techo en este intervalo. Bien, entonces, vamos a buscar un punto dentro de este intervalo. Por ejemplo, x menos 2. Vamos a hacer f de menos 2, me va a quedar 2 por menos 2, menos 4, menos 1, menos 5 por e a la que no me interesa porque como están las dos funciones me va a dar lo mismo, me da un número positivo, entonces es menos 5 por algo que es positivo. Y g de menos 2 es 5 por menos 2, menos 10, más 2, menos 8. Menos 8 por algo que es positivo. Quiere decir que el techo va a ser este porque el resultado de este va a ser mayor que menos 8. ¿Sí? El menos 8 va a ser más chiquito. ¿Tá? Si quieren lo hacen con e a la menos 2 a la 4, pero es lo mismo. Entonces, en este intervalo marco que el techo es f. Vamos con el otro intervalo. Un número entre menos 1 y 4. Vamos a poner 0, ya que está, lo usamos. Entonces tenemos que f de 0 es menos 1 por 1. ¿Sí? E a la 0 me da 1. Y que g de 0 es 2 por 1. Este da menos 1 y este da 2. Quiere decir que el techo ahora pasó a ser g. Entonces, en este pedacito de intervalo, el techo es g de x. Quiere decir que lo que me están pidiendo es la integral entre menos 4 y menos 1 de techo f de x menos g de x, todo esto con respecto a x, más la integral entre menos 1 y 4 de techo es g de x acá, g de x menos f de x, tricky de x.
Y eso es el resultado del último, que es, a ver si está bien, entre menos 1 y 4 de f menos g más entre menos 1 y 4 de g menos f. Sí, es este. Los otros son 1 y no, la función se encuentra en menos 1, así que 1 no me sirve. Entre menos 1 en este dice que g de x es el techo, cosa que no es cierta. Y acá en estas dos no tienen en cuenta el punto en el que se cruzan las funciones, así que estas dos no sirven. Y bueno, y es esta, a ver si puedo con esto, esta y esta tienen como punto de encuentro 1 y el punto de encuentro es menos 1. Bien, listo.